parte de la victoria de la Espriella en la primera vuelta fue el desplome de centro derecha. Otra vez eso es algo, Marta Olivia, que hemos visto en muchos países, que se da una polarización en donde desaparece el centro. Lo que ahora es el riesgo es que con la derrota en Irán se va a volver a enfocar mucho aquí en América Latina. ¿Qué riesgos representa el avance de la ultraderecha en América Latina, que ahora lo estamos viendo con estas predicciones en Colombia? Aunque bueno, fallaron en la primera, ojalá también fallen en esta segunda vuelta. Laura, ¿cuál es tu opinión? Pues así es. Vamos a empezar con Colombia porque sí ha dado mucho que hablar y faltan unos pocos días para la segunda vuelta. En la primera vuelta, todos los pronósticos daban la ventaja a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico de la izquierda, y ganó Abelardo de la Espriella con 43.8% a 41% para Iván Cepeda. De la Espriella no puede ser más diferente en su plataforma y su personalidad a Iván Cepeda. Es un candidato de la ultraderecha que representa la mano dura, la política neoliberal, la represión, está en contra de los derechos de las mujeres. Es este perfil de la extrema derecha que hemos visto en otros países y que está apoyado por el gobierno de los Estados Unidos explícitamente y también por la ultraderecha internacional. Ahora, uno de los factores que hace un poco diferente esta segunda vuelta es que parte de la victoria de la Espriella en la primera vuelta fue el desplome de centro derecha. Otra vez eso es algo, Marta Olivia, que hemos visto en muchos países, que se da una polarización en donde desaparece el centro. En este caso fue la candidata, de Uribe, el expresidente, Paloma Valencia, que sacó apenas como 6.7% del voto. Este voto de centro derecha va a de la Espriella ahora, por esto estamos viendo en las encuestas que tiene la ventaja para la segunda vuelta. Y tiene el respaldo, como decía, explícito del presidente Donald Trump, que además agrega, como siempre, una amenaza que tendrá el apoyo y fuerza total de Estados Unidos detrás de él, y que los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Y también tiene ahora el respaldo de Uribe y todas las fuerzas de la derecha en Colombia. Y de acuerdo, decía yo de esas predicciones que donde decían que Iván Cepeda iba adelante y que los hechos lo rebasaron, ¿cuál sería pues el mejor resultado pensando no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, Laura? Bueno, sin duda, en mi opinión, una victoria por parte de Iván Cepeda. Sería una sorpresa, pero todavía no es imposible. Y la razón es que con esta postura en contra de los acuerdos de la paz, que si bien no han funcionado muy bien, hemos visto incluso un aumento en la violencia en Colombia en estos últimos años, son importantes para estructurar un proceso hacia la paz. Está en contra de seguir con negociaciones por la paz, así que cierra la puerta a cualquier avance en ese sentido, y está dispuesto, ya lo ha dicho claramente, a desatar la represión. Y esta represión no solo va seguramente en contra del crimen organizado o de las Fuerzas Armadas en el país, sino también, y eso ha sido el patrón en el pasado, contra los movimientos sociales. Entonces, en regiones como Cauca y otros en donde hay fuerza indígena y movimientos sociales, campesinos y de otro tipo muy fuertes, están con mucho temor
de enfrentar una situación de represión. Es posible incluso que impone un estado de emergencia para justificar la suspensión de derechos civiles y para reprimir. Está pidiendo un aumento en el presupuesto militar, está hablando abiertamente de un plan Colombia 2 con las fuerzas militares y políticos de los Estados Unidos. Sabemos del análisis de décadas los malos resultados para el pueblo del plan Colombia y están pensando en construir ese tipo de mega cárcel estilo Bukele en el país. ¿Sería una especie de mezcla entre Milei, Bukele, Noboa? Sí, así es, porque pues en lo económico ahí es donde se ve como una copia de la política de las contrarreformas, de hecho, de Javier Milei. Es decir, está hablando de recortar en un 40% el Estado y los servicios públicos, un recorte de unos 70,000 empleados en el país y, bueno, este proceso de apertura hacia la inversión extranjera que siempre genera los conflictos territoriales con los pueblos indígenas y las fuerzas campesinas que actualmente producen en esas tierras. También es muy probable por su pasado como abogado de narcotraficantes que reprime a los movimientos sociales para abrir el paso, y esa es la ironía que hemos visto en muchos casos, incluso en Ecuador con Noboa, que tiene antecedentes de relacionarse con un narcotráfico, que en nombre de la guerra contra las drogas, Donald Trump está apoyando a candidatos que tienen fuertes vínculos con el narcotráfico. Entonces, en este caso se puede dar un escenario en que se abre a la generación de ingresos del narcotráfico por la vía de reprimir a las organizaciones de defensa de tierra y territorio. Laura, en estos momentos, ¿cómo alertar a los pocos gobiernos o alertar a las y los ciudadanos, más que los gobiernos, alertar a las y los ciudadanos de este avance de la ultraderecha? ¿Qué daños en concreto pueden provocar? Y bueno, tenemos los casos muy evidentes como en el caso de El Salvador con Nayib Bukele. ¿Qué pasa con estos, en estas partes también, en Milei, donde tienen altos niveles de aprobación? ¿Cuál es la explicación ahí en estos casos? También, bueno, Juan Orlando Hernández, un declarado y procesado como narcotraficante, 42 años de prisión, indultado por Donald Trump. Es un discurso bastante contrario, por no decirlo de otra manera, el decir que se ataca a los grupos del crimen organizado. Sin embargo, el avance de estos gobiernos es de gente muy relacionada con el narcotráfico. Exactamente. Y a esta lista también podemos ahora agregar el nombre de Keiko Fujimori, hija de dictador en Perú que fue encarcelado por masacres contra el mismo pueblo peruano y que tiene fuertes acusaciones de corrupción que incluyen lavado de dinero, financiamiento de campaña ilícito y crimen organizado explícitamente. Entonces, pues lo que está pasando y tiene muchas diferencias de país en país. Milei está bajando su aprobación, Bukele sigue muy fuerte. En Honduras fue muy cuestionable la elección y la injerencia de los Estados Unidos fue un factor muy fuerte y esto ha sido el caso también en Colombia y en Perú, un poco menos, pero sí ahí está con ese tipo de amenazas, utilizando la fuerza del mercado y la inversión estadounidense para tener más palanca política en nuestra región. Lo que implica esto es, en primer lugar, para los pueblos de esos países, ¿no? Pues ya están viendo el despojo de los territorios mapuche en la Patagonia, en los recortes de empleados federales en Argentina
y estamos viendo la represión en muchos países. Entonces, pues esto va a seguir y implica una violación de derechos humanos, un discurso que ya casi no entra en estas elecciones, y implica también problemas muy graves para la democracia, porque una vez en el poder, lo que hemos visto también de estos gobiernos de la extrema derecha, empezando con el gobierno de los Estados Unidos, es que empiezan a construir un sistema cada vez más autoritario, quitando lo que han sido los controles de la democracia en sus países de manera sistémica. Entonces, ese es uno de los peligros. Luego, para la región, es claramente, incluso que lo han puesto en sus políticas y en sus declaraciones, la estrategia del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos de ir quitando, eliminando por completo, si se puede, la izquierda en América Latina. Y va país por país. Tuvo que casi robar una elección en Honduras, luego pues influyendo en las elecciones de Chile, Colombia, Perú, y quedan Brasil y México, los dos economías más fuertes. Entonces, lo que esto implica para nosotros y nosotras aquí en México es una especie de un cerco, un intento de aislar a México, pero aquí tienen grandes problemas, empezando con el hecho de que no existe una derecha consolidada que pueden apoyar, ¿no? Y que el gobierno, por supuesto, tiene muy alto nivel de aprobación. Sin embargo, pues en tanto en Brasil como en México, pues ya están trabajando con una estrategia quizá no inmediata de debilitar al gobierno, de aislar al gobierno y de crear un continente, un ambiente en el continente, un entorno que le hace más fácil pensar en ese tipo de cambio hacia la extrema derecha, también en esos dos países que para la estrategia de hegemonía no solo regional, sino global de los Estados Unidos es muy importante. Y sabemos que esta región está en la mira. Tenemos la doctrina Monroe con el corolario de Trump que dice, pues vamos a controlar primero nuestro hemisferio de América Latina, de las Américas, como base para el poder en el resto del mundo. Bien, y por esto, tomar en cuenta, digo, de las declaraciones que hizo Trump ayer antier, acerca de que la presidenta está asustada y que los cárteles están ganándole y que son los que mandan en México, es seguir con esa narrativa y este acoso y este bullying constante. Lo que hace la presidenta al decir, bueno, es la forma en que él se comunica, es la forma más diplomática, la más correcta, Laura. Por supuesto que no, no tiene nada de diplomacia. Esa es una forma de utilizar el poder, de instrumentalizar el poder económico y militar que indudablemente tiene el gobierno de los Estados Unidos para lograr fines ni siquiera de los Estados Unidos, sino fines muy personales de lucrar del parte de Donald Trump y su familia y la oligarquía alrededor, y fines políticos en términos de la hegemonía que interesa también a esta clase política y económica de los Estados Unidos. Ni siquiera beneficia al pueblo ni al país de los Estados Unidos ese tipo de acciones. Ya vimos con lo que les costó la guerra en Irán, en donde pues terminó peor que antes de atacar a Irán. Esto es lo que está pasando. Lo que ahora es el riesgo es que con la derrota en Irán se va a volver a enfocar mucho aquí en América Latina. Y las declaraciones hacia México, pues se ve también la misoginia que es parte de su carácter, ¿no? Pues le conviene retratar a la presidenta mujer
como débil, que no puede controlar, vuelve a insistir en que van a mandar tropas o que podrían mandar tropas a territorio mexicano, ¿no? Y esto en el marco, también no hay que olvidarlo, de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio, porque justo por estas fechas están en negociaciones. Entonces, con su táctica de transacción, ¿no? Pues busca debilitar al enemigo, que en ese caso contraparte, pero pues también enemigo por sus intereses, que es México, para sacar provecho en otro escenario que en ese contexto puede ser las mismas negociaciones. Así es, esta forma, este actuar de manera constante de Donald Trump, así de bullying, y veremos al final de cuentas qué tanto le ha significado con los resultados electorales del próximo mes de noviembre, que parece que todo va enfocado para allá, Laura. Así es, ese es el otro contexto que es muy importante para entender lo que hace Trump y lo que viene del gobierno de los Estados Unidos. Con esto que se ve, hay críticas hasta de su propio partido por cómo resolvió, que ni siquiera está resuelto, la guerra contra Irán y se ve mal, ¿no? Se ve mal para su imagen. Siempre ha sido una guerra que le ha costado muchísimo políticamente, que la gran mayoría de la población de los Estados Unidos en contra. Entonces está buscando un triunfo, está buscando una manera de decir, soy fuerte, soy el hombre que necesita ese país, incluso más allá de su núcleo de MAGA, de su movimiento político, que conserva la incondicionalidad, haga lo que haga, ¿no? Pues necesita extender su voto, porque por las encuestas que hemos visto hasta ahora no le va bien. Y si pierde el control del Congreso, su capacidad de seguir con esta agenda tan radical que está imponiendo no solo a los Estados Unidos, sino también al resto del mundo sería muy reducida.